En este video vamos a aprender a configurar un proveedor de configuración personalizado, el cual se va a conectar a una base de datos de SQL Server. Básicamente, la idea es la siguiente. Recordamos que podemos utilizar los proveedores de configuración para no tener que hardcodear data en código de C#. Por ejemplo, un connection string o cualquier información que yo no quiero tener hardcodeada, la puedo tener en un proveedor de configuración, como por ejemplo una variable de ambiente, el AppSettings.json. Y un estudiante me preguntó cómo yo puedo configurar una base de datos de SQL Server como un proveedor de configuración, y eso es lo que vamos a hacer en este video. Sin embargo, antes de continuar, si tú quieres aprender más acerca de cómo construir web APIs utilizando Minimal APIs, compra mi curso de Udemy hoy mismo. Este curso viene en dos sabores, uno que es con Entity Framework Core, o sea, Minimal APIs con Entity Framework Core, y otro que es Minimal API pero con Dapper, es decir que utilizamos procedimientos almacenados para comunicarnos con la base de datos. Link con descuento a estos dos cursos en la descripción de este video. Muy bien, vamos con el tutorial. Vamos a ver que yo tengo un web API ya creado. Es un web API normal que tiene una conexión con SQL Server utilizando Entity Framework Core. Ya yo tengo configurado el DB Contest, como podemos ver acá. Vamos a ver que es un DB Contest bien sencillo, en el cual yo estoy configurando una tabla llamada configuraciones, que es donde yo voy a tener las configuraciones de mi web API, como por ejemplo, si quisiera un connection string, un conjunto de configuraciones, como vimos en un ejemplo anterior de si queremos mandar mensajes de texto o email, son cosas que podemos colocar en un proveedor de configuración. Vamos a ver que la entidad configuración simplemente tiene dos propiedades que son llave y valor, donde llave la estamos marcando como la llave primaria. Muy bien, y luego de eso quiero que veamos que aquí en Program yo tengo entonces aquí un endpoint en el cual estoy obteniendo, utilizando el iConfiguration, estoy obteniendo mi llave. Y vamos a ver que yo tengo acá en el AppSettingsDevelopment.json mi llave, valor del AppSettings. Y vamos a ver que eso funciona. Vamos a ver que si yo vengo acá al archivo.http, yo puedo hacer un get a esta URL y vamos a ver que tenemos valor del AppSettings, todo normal. Ahora, yo lo que quiero hacer es que yo quiero hacer esto mismo, pero que el proveedor de configuración no sea el AppSettings.json, sino que sea una base de datos de SQL Server. Como te decía, ya yo tengo configurado el application DB Contest con la tabla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear ese proveedor de configuración personalizado. Para eso yo vengo acá y vamos a crear una carpeta donde yo voy a colocar toda esa configuración. Le llamaremos así mismo configuraciones. Y vamos a crear add class. Tenemos que crear unas cuantas clases. De hecho, tenemos que crear 3 clases. La primera que vamos a crear va a ser el proveedor, que es el que se va a encargar de ir a la base de datos y buscar los datos de configuración para colocarlos en un diccionario. Para eso entonces yo digo db configuration provider y yo tengo que heredar de configuration provider. Y yo tengo que inyectar, no puedo inyectar directamente el application DB Contest, sino que tengo que inyectar el DB Contest Factory para poder a partir de esa factoría crear mi instancia del application DB Contest. O sea que tengo que venir hacia la clase program y tengo que venir acá y en vez de decir add DB Contest, tengo que decir add DB Contest Factory. Y ya con eso yo puedo venir acá y por cierto, esto no afecta en nada el resto de tu aplicación. O sea que puedes seguir inyectando el DB Contest directamente, pero aquí en este lugar especial yo tengo que decir DB Contest Factory y decir aquí application DB Context y vamos a decir aquí DB Factory, control punto, lo vamos a asignar como un campo y ahora para yo poder tener un método que se va a ejecutar al momento de configurar los proveedores de configuración, tengo que decir public override y vamos a ver que tenemos un load aquí. Este es el que tenemos que hacerle override y aquí yo voy a decir lo siguiente. Yo primero instancio un diccionario que va a ser el conjunto de llaves y valores. Instanciamos nuestro DB Contest a partir del DB Factory. Hacemos un toList de mi tabla de configuraciones. Podemos hacer un for each de cada configuración y simplemente meterla en el diccionario. Y finalmente decimos data igual a data. O sea, este data viene de una propiedad base de esta clase Configuration Provider. Y este data es mi diccionario que yo estaba llenando por acá. Muy bien, ya con eso tenemos el proveedor. Ahora yo necesito una clase source que me va a permitir servir este proveedor. Así que venimos acá, configuraciones, clic derecho, agregar, clase, DB configuration source, implementamos la interfaz iConfiguration source, implement interface, vamos a inyectar nuestro IDB context factory, application DB context, DB factory, control punto, asignar como un campo,
Y aquí simplemente vamos a retornar una instancia de nuestro proveedor, DB Configuration Provider, y le pasamos el DB Factory. Muy bien, y ahora un método auxiliar que podemos crear para facilitar cómo se ve la clase Program a la hora de configurar un proveedor de configuración personalizado es un método de extensión. Vamos a ver que podemos crear una clase estática, DB Configuration Extensions, la haremos estática. Y vamos a decir public static iConfiguration Builder add database configuration this iConfiguration Builder builder, coma, y déjame colocar esto en otra línea para que se pueda visualizar mejor. Y vamos a decir aquí iDB Context Factory, Application DB Context, DB Factory. Muy bien. Return, builder, agregar, nuevo, DB Configuration Source, y le pasamos el DB Factory. Punto y coma. Y ya con eso, yo puedo venir hacia la clase Program para configurar este proveedor de configuración personalizado. Ya que yo necesito pasarle el iDB Context Factory, yo lo que puedo hacer es que yo puedo venir hacia acá, hacia, realmente estoy buscando esto, el bar app builder build, y vamos a crear aquí un scope. Vamos a obtener una instancia del DB Factory. Para eso yo digo scope, service provider, get required service, iDB Context Factory, application DB Context. Voy a poner esto así. Y finalmente, yo digo builder configuration, add database configuration, DB Factory. Y ya con esto yo estoy registrando como un proveedor de configuración mi base de datos de SQL Server utilizando Entity Framework Core. Muy bien, vamos a hacer una pequeña prueba. Control F5. Vamos a ver cómo se visualiza esto. Ya yo tengo el web API corriendo. Vengo para acá y vamos a ver que me sale el mismo valor. ¿Por qué? Porque yo necesito, claro está, venir acá y vamos a ver que aquí en configuraciones, si yo digo edit top 200, vamos a ver que yo no tengo ningún valor. Por tanto, si yo digo mi llave y digamos valor de SQL Server, vamos a ver que si yo vengo para acá de nuevo, digo control F5 una vez más, le doy a send y vamos a ver que tenemos valor de SQL Server. Excelente. Eso quiere decir que efectivamente utilizando el iConfiguration por acá, estoy accediendo a mi proveedor de configuración, que es una base de datos de SQL Server. Sin embargo, tenemos un problema. Si yo vengo acá y yo digo, vamos a venir al final y decir actualizado, enter. Y vamos a ver que yo actualicé ya la base de datos, pero si yo vengo acá y yo vengo hacia HTTP, le doy a send request y no se actualiza. Si presiono Control Shift B, vamos a ver que en ese caso sí se actualiza. Y bueno, quizás eso es algo que no te molesta. Quizás tú quieres ese proveedor de configuración que se configure una vez y no se actualice. No hay ningún problema con eso. Sin embargo, si tú quisieras que periódicamente se refresque para mostrar los últimos cambios, podemos hacer lo siguiente. Vamos a venir hacia nuestro proveedor, vamos a venir a DB Configuration Provider y yo lo que voy a hacer es que yo voy a utilizar un timer. Como voy a utilizar un timer, es buena práctica yo decir aquí iDisposable porque es importante que hagamos dispose de nuestro timer. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a venir acá y voy a decir timer igual a nuevo system threading timer y vamos a decir acá el callback. Podemos decir simplemente configurar, refrescar, proveedor, control punto para generar este método de acá. Ahora el state va a ser nulo, no necesito un state. Si el do time y period, yo necesito que sea un tiempo, así que yo lo voy a poner acá, digamos intervalo. Y vamos a decir time span. Simplemente por este ejemplo, yo le voy a colocar un tiempo pequeño, como 5 segundos, pero quizás en la vida real tú quieres que sea un tiempo mayor, porque esto significa que yo cada 5 segundos voy a estar yendo a SQL Server para refrescar este proveedor de configuración. Quizás tú no quieres que sea un intervalo tan pequeño, pero de nuevo, como es un ejemplo, yo lo voy a colocar pequeño, así que vamos a decir intervalo 2 veces. Muy bien, este intervalo es porque yo le quiero dar un tiempo de inicio al timer y este es el intervalo en el que va a iniciar el timer. Esto porque automáticamente se va a correr este load y no tiene sentido que de una vez utilicemos esta función que lo que va a hacer es eso mismo, hacer un load. Entonces para yo evitarme correrlo 2 veces al momento de inicializar la aplicación, pues utilizo este pequeño delay acá. Muy bien, entonces decimos load para correr este método, ¿cierto? Pero luego de eso tengo que decir
on reload que le avisa al framework de que hemos refrescado nuestro proveedor de configuración. Muy bien, te decía que yo quiero colocar esto aquí como un campo para así yo poder venir aquí al dispose. Vamos a venir al dispose y yo quiero decir timer dispose. Muy bien. Y aunque no lo creas, ya eso es todo. Ya con eso yo puedo presionar control F5 una vez más. Vamos a ver que si yo vengo acá a HTTP, vamos a ver que yo le puedo dar enviar. Tenemos, exacto, actualizado, claro está. Pero si yo vengo acá y por ejemplo pongo actualizado con timer, por ejemplo, vamos a ver que yo puedo venir acá. Y vamos a ver que tenemos de una vez actualizado con timer, porque ya habían pasado los 5 segundos y vemos en la consola que cada 5 segundos está haciendo el query a la base de datos para refrescar mi proveedor de configuración personalizado. Pero bueno, en este video hemos visto cómo podemos configurar un proveedor de configuración personalizado para poder utilizar como una fuente la base de datos, utilizando Entity Framework Core en este caso, aunque podríamos utilizar Dapper o Adobe.net o cualquier otra tecnología que nos permita acceder a nuestra base de datos. Muchas gracias.